En cuanto a la orientación sexual, está el transexualismo o transgénero. La persona tiene la profunda convicción de que su género físico es erróneo. Yo soy hombre y tengo este cuerpo de mujer. Tengo esta vagina, tengo estas pechugas que me molestan, que me generan incluso repulsión. No sé por qué no tengo pene y testículos, como debería tenerlos. Esta es una persona que en general, desde bastante chico, prefiere la ropa del otro género, prefiere la ropa de su género psicológico, los juguetes de su género psicológico, las tareas características de su género psicológico y tiende a actuar con indiferencia o más comúnmente con rechazo al otro. Y generalmente quieren cambiar su nombre y quieren corregir quirúrgicamente su anatomía. Hoy día en psiquiatría, desde la clasificación del DSM-5, no consideramos el transexualismo y el transgénero como, como un diagnóstico, tal como hace varias décadas atrás también dejó de considerarse la homosexualidad como un diagnóstico. ¿Por qué? Porque cuando yo hago un diagnóstico, yo estoy diagnosticando un problema con la finalidad de corregirlo. Si uno es neutro, ser homosexual es un problema. El problema no es ser homosexual, el problema es la discriminación, que con frecuencia, más antiguamente que hoy en día, es la discriminación que producen la discriminación que se produce socialmente frente a las personas homosexuales. Eso es un problema que hay que corregir, pero evidentemente lo que hay que corregir ahí no es la homosexualidad, lo que hay que corregir ahí es la actitud social frente a las personas homosexuales. ¿De acuerdo? Entonces yo no debería diagnosticar la homosexualidad, yo debería diagnosticar la homofobia. Me siguen por eso que la homosexualidad se saca de las clasificaciones en una época donde ser homosexual era mucho más terrible que hoy día. O sea, no el ser homosexual, sino el, eh, el ser homosexual y vivir en una sociedad homofóbica. Lo mismo ocurre actualmente con el transexualismo y el transgénero porque cuando uno diagnostica transexualismo o transgénero da la impresión de que tuviéramos que corregir el transexualismo o el transgénero y no es eso lo que hay que corregir. De hecho, los tratamientos médicos van orientados en general a la corrección quirúrgica de los genitales de la persona porque eso es lo que está mal. ¿De acuerdo? Es el cuerpo el que no es adecuado para la psiquis de la persona. Ahora, eh, perdón, tienen una pequeña interrupción, tienen que haber notado que me moví de lugar porque se me estaba acabando la batería. Eh, en la actualidad diagnosticamos disforia de género. La disforia de género es lo mismo anterior, pero ahora el foco está puesto en el sufrimiento psicológico que está asociado a la convicción de tener un género físico erróneo y al anhelo de modificarlo. Una figura pública de este país hizo referencia a la disforia de género en algún momento y lo crucificaron en las redes hace varios años atrás. Y a mí me parece en lo personal que las personas que crucificaron a esta figura pública debieran estudiar un poquitito más el tema. Cuando yo diagnostico una disforia de género a una persona transgénero, estoy diciendo, sí, tú estás sufriendo porque tienes un sexo físico que no es compatible con tu verdadero género sexual, que es el género psicológico. Por lo tanto, yo te voy a ayudar a el cambio. Y la ayuda para el cambio es multidisciplinaria, generalmente requiere psicoterapia, generalmente requiere hormonoterapia, siempre requiere hormonoterapia, siempre requiere tratamiento quirúrgico, muchas veces requiere psicoterapia o acompañamiento psicológico, que no es lo mismo, y en ciertas ocasiones requiere tratamiento psiquiátrico porque se asocia a síntomas intensos de angustia y en algunas ocasiones a cuadros ansiosos y depresivos diagnosticables. Por lo tanto, yo ahí estoy diagnosticando una disforia de género y lo que quiero corregir no es
el género psicológico del paciente, sino quiero aliviar el sufrimiento que naturalmente ocurre cuando hay un error en el sexo físico del paciente. La orientación sexual egodistónica es un problema raro. La persona tiene una identidad de género clara. Yo soy hombre. Y una preferencia sexual clara. Yo soy heterosexual o yo soy homosexual. Supongamos que yo fuera un hombre homosexual. Pero resulta que yo quiero cambiar mi homosexualidad. Yo no quiero ser homosexual, yo quiero ser heterosexual. Entonces, en ese caso, se considera que hay una orientación sexual egoísta. Yo he tenido un par o tres pacientes a lo largo de mi carrera que han consultado por este motivo. Ellos vienen porque son homosexuales y quieren dejar de ser homosexuales y necesitan ayuda. Ahora, la ayuda en general, que es de consejería psiquiátrica, a veces farmacológica y generalmente psicoterapéutica, la ayuda va orientada a aceptar su orientación sexual real porque no conocemos tratamientos que puedan convertir a una persona homosexual en heterosexual o a una persona heterosexual en homosexual. Generalmente, cuando uno empieza a indagar y a entrar en lo profundo del motivo de consulta, uno se topa con situaciones relacionadas con problemas de homofobia en la familia, ideas homofóbicas en el mismo paciente que considera que es terrible que sea homosexual, que es una debilidad, algo sucio, algo inmoral, algo que ofende a Dios o cualquier otra cosa por el estilo, además de la reacción familiar que suele ser bastante negativa en esto, suele ser en realidad intensamente negativa en estos casos. Entonces, generalmente lo que uno hace es un trabajo a veces solo educativo y a veces psicoterapéutico para que la persona se acepte a sí mismo tal como es. Entonces, estoy diagnosticando orientación sexual egodistónica porque tengo que tratar esa orientación sexual egodistónica para que sea egosintónica, no para cambiar la orientación sexual, ¿de acuerdo? Ahora, todas estas cosas son un problema si la persona consulta. Si alguien es hombre homosexual y está feliz de la vida siendo un hombre homosexual o una mujer homosexual o un hombre heterosexual o una mujer heterosexual, ahí no hay diagnóstico psiquiátrico que tenga que estar metiendo la cola en nada, ¿no es cierto? Ya, nos cambiamos de tema. Volví. Nos cambiamos de tema a las disorexias, que son los trastornos del apetito. En las conductas alimentarias hay una serie de síntomas que es importante que definamos ahora para que posteriormente se puedan diagnosticar los síndromes bulímicos y anorécticos. Un atracón es una rápida ingesta de una gran cantidad de alimentos en poco tiempo. Estamos hablando de una persona que se puede comer 4 o 6 panes con media botella de bebida y harta mantequilla, qué sé yo, la mitad de una torta, en fin, es una cantidad que hasta yo consideraría exageradamente grande. Pero además de comer esa cantidad, se la come muy rápido, así de manera compulsiva, y además de eso, con una sensación de no poder controlar la propia conducta y posteriormente al atracón aparecen sentimientos de culpa y de ansiedad por haber comido tanto, por no saber controlarse, por ser un hambriento, un goloso, hay un dejo de reprobación moral ahí también, y también porque la cantidad que comió implica que va a engordar, lo que es algo muy malo. Para la persona, por supuesto. Eh, la distorsión de la figura corporal es una situación en que la figura se percibe como normal estando en un estado de emaciación. Es más o menos es un clásico esto, pero no es muy común tener pacientes con anorexia nerviosa restrictiva clásica hospitalizada. En general, la anorexia nerviosa restrictiva clásica es bastante rara hoy en día. Lo que sí
tenemos el recuerdo de alguna paciente, de mujer, de qué sé yo, me acuerdo de la niña que tenía como 30 años, que medía medio 1,60 m, que es una persona de estatura normal, digamos, pesaba, no me acuerdo si 35 kilos, 34, 33 por ahí, o sea, estaba delgadísima, emaciada, caquética, obviamente con descarte de toda la patología médica, no tenía cáncer ni nada por el estilo, y ella decía que estaba gorda. Ella se miraba al espejo y estaba gorda, y haciendo el examen físico ella se agarraba a la guata, que era un pellejito encima de las vísceras, digamos, y se agarraba un rollo acá al lado que cuando uno la examinaba, el famoso rollo terminaba siendo el colon. Entonces, eso ella encontraba que estaba gorda. Una purga es una conducta que aparece después de comer y en que se trata de expulsar lo ingerido. Estas conductas de expulsión pueden, en general, se utiliza el vómito, que puede ser con consumiendo algún líquido que provoque vómito, aunque más usualmente se introducen los dedos en la boca para provocarse vómito. Pero también se pueden utilizar purgantes y laxantes que provocan una diarrea. Es bastante fantasioso esto de la purga, porque cuando las personas se inducen vómito, expulsan una pequeña cantidad de lo que han comido, y obviamente, cuando se provocan diarrea con un laxante, no impiden en absoluto que se asimile lo que se comió. Eh, la purga es una forma de presentación de algo que se llaman conductas compensatorias inadecuadas. Después de un atracón aparecen conductas compensatorias inadecuadas, que significa que se hacen algunas cosas para eh, evitar, en parte para evitar el aumento de peso por la cantidad que se comió y en parte para castigarse por eso, ¿ya? Entonces, eh, algunas conductas compensatorias inadecuadas son del tipo purga, como las que están ahí, y otras pueden ser el uso de diuréticos o realizar ejercicios físicos prolongados y extenuantes. La hiperfagia es otro fenómeno donde hay un apetito exagerado que se acompaña generalmente de ingesta excesiva de alimentos y el consecuente aumento de peso. La pica es la situación en que la persona ingiere sustancias no nutritivas y no alimentarias. Las personas que comen papel, que comen tierra, que comen el raspado de las paredes, en fin, ese tipo de cosas. La rumiación, la persona come, traga, regurgita parte de lo que tragó y lo vuelve a tragar, lo mastica, lo traga, lo mastica y lo escupe, en fin, pero lo importante es que haya una actitud de regurgitar una parte del alimento y hacer algo con ellos con la... Bien, y con esta última diapositiva terminamos entonces de revisar los trastornos psicopatológicos de la psicomotilidad. Esta clase es eterna y todos los años me deja bastante cansado. Pero en fin, esto es algo bastante complejo y de a poquito hay que ir entendiéndolo y aprendiéndoselo también. Que tengan buena suerte. Nos vemos.